Bienvenidos a la segunda parte de estas tres que corresponden a la retroalimentación de la evaluación formativa de área y perímetro de círculo y circunferencia. Hasta ahí es esta parte. Mi nombre es Carlos Quesada, soy su profesor de matemática. Analizaremos los ejercicios y problemas relativos a área y perímetro de círculo y circunferencia. Vamos a revisar la mayor cantidad de errores y los aciertos también. Vamos a comprender entonces cómo se resuelven los problemas, los ejercicios, para que ustedes den un paso más adelante en su aprendizaje. Comenzamos entonces. Bien, el primer problema de esta evaluación formativa tiene que ver con este ejercicio que pregunta ¿qué punto se encuentra ubicado en la circunferencia? El 75,6% supo responder correctamente a esta pregunta, que era la que está ahora en pantalla. Bien, había una circunferencia y habían 4 puntos. Solamente uno de ellos iba a estar ubicado en la circunferencia. Para eso tenemos que saber que la circunferencia es la periferia. También se puede definir como el perímetro, es el contorno. Eso quiere decir entonces que el único punto que estaba en la periferia, en la circunferencia, en el perímetro, correspondía al punto D. El punto B estaba afuera, el punto C también, el punto A estaba dentro. El único que estaba en la periferia era el punto D, el que estaba en la circunferencia. El segundo problema no tenía que ver con la circunferencia, pero sí con el círculo. Aquí el 72% de los estudiantes respondió correctamente, pero hubo otro porcentaje que respondió en forma errónea. ¿Ya? Vamos a analizar entonces por qué era la letra A, el punto A, el correcto. El punto que se encuentra ubicado en el círculo. Para eso hay que saber qué es el círculo. El círculo corresponde a lo que está dentro de la circunferencia, en la parte interior. Eso corresponde entonces a la superficie. Recordemos, hay circunferencia que tiene a su círculo. El círculo es la superficie. Por lo cual a esto le podemos calcular el área. Eso quiere decir entonces que el único punto que estaba en la superficie correspondía al punto A. Vamos con el tercer problema. Este era un problema de aplicación un poquito más complicado. Aquí el 45% respondió correctamente a esta situación. Vamos a analizarla. Decía, Martín construirá un huerto circular. Para esto clava una estaca en el suelo, atada a una cuerda de 4 metros de largo. Se aleja hasta tensarla, hasta que la cuerda esté tirante, con la intención de caminar en círculos y así delimitar la zona de huerto para instalar una pequeña cerca de alambre. ¿Se lo imaginaron? Espero que sí, porque si no lo imaginaron, entonces van a tener que dejar un poquito de lado los videojuegos y ponerse más a leer para incrementar su nivel de imaginación. Si quiere que el alambre dé 3 vueltas al huerto, la pregunta era, ¿cuánto alambre va a necesitar? Y para esto había que considerar que pi era 3,14. Bien, entonces imaginándose el huerto, podemos extraer algunos datos. Los datos que podemos extraer es que el radio, que es la cuerda tensada que va a generar la circunferencia y el círculo al mismo tiempo, es de 4 metros. Era la longitud de la cuerda que estaba atada a la estaca. También nos piden
que calculemos la cantidad total de alambres. Y acá establece que es 3 vueltas al huerto. Es decir, lo que podamos encontrar de perímetro, lo que calculemos de perímetro, luego lo tenemos que multiplicar por 3. Ahora sí, el procedimiento. Significa entonces que lo que tenemos que calcular es 3 veces el perímetro de este huerto. ¿Cómo se calcula el perímetro? Con la fórmula de 2 por pi por r. Entonces, el alambre que se va a multiplicar 3 veces por el perímetro sería de esta manera. 3 veces el perímetro. El perímetro es 2 por pi. En vez de pi vamos a considerar el 3,14, que es su aproximación. Y en vez de escribir el radio, vamos a anotar su cantidad que corresponde, haciendo un reemplazo, a los 4 metros. Bien, multiplicando entonces las cantidades enteras. 3 por 2, 6. Y 6 por 4, 24. Luego corresponde a multiplicar este 24 por el 3,14. Recuerden cómo se multiplicaban los números decimales con los números enteros. Se multiplica normal, como si no existiese la coma. Y luego en el resultado final tienen que anotar la misma cantidad de decimales en total que existían. Como hay 2 decimales, acá también deben haber 2 decimales. Entonces, A, que es la cantidad de alambre a utilizar, son 75,36 metros. Y eso estaba en esta alternativa. Bien, 75,36. Vamos al próximo problema. Derivado del anterior. La pregunta era, respecto al huerto de Martín, si quiere instalar una sombrilla de tela que cubra solo el huerto, ¿qué figura y con qué dimensiones será más conveniente comprar para llevar a cabo esta parte del proyecto? Para esta pregunta, solamente el 52,3% realizó un correcto desarrollo. Ya, y hubo un porcentaje importante, casi igual a él, que respondió de manera incorrecta. Y este problema tenía solamente un análisis muy simple. Vamos a analizarlo, a entenderlo. Entonces, lo que queríamos calcular es lo que cubriera solamente al huerto. Existían 4 opciones, solamente una de ellas era la correcta. Para eso teníamos que, claro, imaginarnos el huerto. Si lo hicimos bien anteriormente, acá también debíamos hacerlo. Yo les marco acá el diámetro en esta especie de pokebola verde. El diámetro es de 8 metros. ¿Ya? El diámetro es el segmento que va desde un punto de la circunferencia hasta otro, pasando por el centro de ella. ¿Ya? Es la cuerda más extensa que se puede establecer dentro de la circunferencia. 8 metros, entonces sabemos que el radio es 4. Ese 4 iba a llevar a la confusión también. Bueno, analicemos. Un rectángulo de 4 metros de ancho, acá lo tenemos, y 8 metros de largo. Acá está, 4 metros de ancho, 8 metros de largo. Vamos a tomarla y llevarlo acá para ver y darnos cuenta. Claro, no era necesario hacerlo, pero obviamente esta sombrilla no cubriría todo el huerto. Así que, chao. Esa no era la respuesta correcta. Y vamos con la otra. Un cuadrado de 8 metros de ancho y 8 metros de largo. Por algo yo les puse acá este 8 metros, ¿cierto? Si el cuadrado tiene 8 de ancho y 8 de largo, es claro que va a cubrir a todo el huerto. ¿Ya? Bien, y eso quiere decir que la otra, que es muy pequeña, no nos va a servir. Y el otro rectángulo, que era igual que el otro, que el de la primera opción, tampoco nos iba a servir. ¿Ya? Cuidado acá, que este era un cuadrado de 4 por 4. Entonces muchos dijeron que esta era la respuesta correcta.
pero apenas cubría un cuarto del huerto. Se confundieron, estoy seguro, con el radio, en vez de haberse enfocado en el diámetro. Bien, eso quiere decir entonces que la respuesta correcta para este problema era el cuadrado de 8 por 8. Vamos con la siguiente. Respecto al huerto, continuamos con el huerto. En el proyecto de la sombrilla, ¿cuánta superficie en total de la sombrilla quedaría fuera del huerto circular? Para este problema hubo 36,6% de respuesta correcta. Y hubo un gran porcentaje, mucho mayor a él, de respuestas incorrectas. Analicemos, veamos bien qué es lo que sucede aquí. Bien, era necesario imaginarse, ¿cierto? O dibujar, también podemos dibujar. A veces no tenemos una noción de lo que se debe resolver, pero yo les aseguro que si ustedes intentan y hacen por lo menos los dibujos mirando, se nos ocurren la manera de poder resolver los problemas. Así que ahí les doy un tips: tiren lápiz, hagan dibujos, esbocen, porque puede que esa ampollitita que todos tenemos en nuestra cabeza se ilumine en el momento indicado. Bien, entonces la pregunta era: ¿cuánta superficie? Acá tenemos la sombrilla. Va a quedar fuera del huerto circular. Obviamente que sobran partes, ¿cierto? Sobran partes. ¿Cómo lo podemos calcular? Es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que se hizo acá, gráficamente, pero en forma aritmética. Es solamente calcular la diferencia. Es lo que queda fuera, la diferencia. Si nosotros al área del cuadrado le quitamos el área de la huerta, vamos a obtener lo que sobra de la sombrilla. Así que para esto debíamos recordar cómo calcular ambas áreas. Entonces ya nos dimos cuenta que era la diferencia. Las áreas que tenemos que calcular es del cuadrado y del círculo. Entonces, el área del cuadrado es el lado por el lado, es decir, a por a, que en potencia se escribiría como a al cuadrado, a elevado a 2. Y la otra área que tenemos que calcular es la de la huerta, del huerto, que es pi por r al cuadrado. Bien, entonces acá ya está avanzado el área del cuadrado, que sería el lado al cuadrado, 8 al cuadrado, 8 por 8, que se genera el 64. 64 metros cuadrados sería entonces el área de la sombrilla. Ahora, el área del huerto es con la fórmula del área del círculo, que es pi por r al cuadrado. En vez de pi estamos considerando 3,14. Y en vez de radio, sabemos que el radio de este huerto, de este círculo, no es 8, atento ahí, ese es el diámetro. El radio es la mitad, desde el centro hasta un punto de la circunferencia. El radio es la mitad, o sea, es 4. Eso va al cuadrado. 4 por 4, 16. Y al final, 3,14 por 16 es 50,24. Y son metros cuadrados porque es en la manera que nosotros medimos la superficie. Es a través de pequeños cuadrados. Y estos cuadrados miden 1 metro. Metros cuadrados. Lo sabían, ¿cierto? Bien, entonces la diferencia que vamos a calcular es el área del cuadrado, que nos dio 64 metros cuadrados, y el área del huerto, que nos dio 50,24 metros cuadrados. Al generar la sustracción, nos da que esta diferencia es de 13,76 metros cuadrados. Eso entonces es lo que sobra de la superficie de la sombrilla con la superficie del huerto. ¿Ya? Lo que sobra entonces sería 13,76
Ahí está la alternativa marcada. Bien, último problema que tiene que ver con área y perímetro del círculo y circunferencia, que tiene que ver con el concepto de pi, el origen de pi. Esto lo analizamos en clases, vimos algunos videos por ahí donde un caballero español lo explicaba. El 52,3% se acordaba de eso. Por lo menos más de la mitad tenía un recuerdo de cómo se originaba el concepto de pi, ¿ya? Pero casi la mitad de los que resolvieron la evaluación formativa no se acordaba de dónde nacía el concepto de pi. Lo vamos a analizar ahora, lo vamos a recordar. A ver, miren. Tenemos una circunferencia, ya la podemos observar. Toda circunferencia tiene un diámetro. Entonces, lo que se hace en el fondo es tomar este diámetro y ver cuántas veces este diámetro cabe en la circunferencia, que es el contorno. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuántas veces cabe. Y es que cabe entonces una vez, ahí está, una vez, dos veces y tres veces. Y esto que está acá es lo que sobra, el resto. Eso quiere decir entonces que el diámetro cabe exactamente tres veces en la circunferencia. Y esta parte restante es la que da origen a los decimales que tiene pi, que es aproximadamente 3, y acá están los decimales. 3 veces, ¿cierto? La parte entera. Y los decimales corresponden a el 14, 15, 92, 65, 35, pam, 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 que son los decimales infinitos. Bien, entonces la parte entera son las 3 veces que cabe y los decimales es esta partecita que quedó acá, el resto que quedó luego de dividir. Entonces, el concepto de pi, ¿a partir de qué se origina? Se origina, el valor de pi, se origina, ¿saben ustedes o no? Al dividir el perímetro de la circunferencia en su diámetro. Espero que lo hayan recordado, reafirmado y aprendido. Bien, el pajarito entonces se lleva la segunda parte de este análisis. Espero que puedan analizar sus ejercicios, sus desarrollos, sus resultados, punto a punto, ejercicio a ejercicio, para que vayan analizando y comprendiendo y aprendiendo, ¿ya? Pronto viene una nueva evaluación de estos mismos contenidos, los vamos a reforzar para que podamos mejorar nuestro aprendizaje. Mi nombre es Carlos Quesada Mercado, soy su profesor de matemática. Hasta la próxima, espero que te sea de ayuda. Escribe tus dudas y comentarios, estaré atento para responderte. Me despido, que estés muy bien, futuro presente.